10 de la mañana, 51 minutos en toda la República Argentina. Lo habíamos invitado. El hombre dijo, prepárate unos mates que voy, y vino. Russo Vázquez, buen día, Russo. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Gracias por venir, Russo. No, por favor. Queríamos tener tu palabra porque de los analistas políticos que tenemos, vos sos uno de los más importantes. Porque siempre, no solo a nivel local, Russo, a vos te gusta mucho lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Y hace 2 años atrás viniste, recuerdo, no teníamos la radio en aquel momento, pero sí en el canal, y contaste lo que te parecía a vos la sensación que iba a pasar, y muchas de las cosas finalmente se dieron, Russo. Sí. ¿No? Aquella campaña del miedo, por ejemplo, los aumentos, despidos. Sí, muchos me dicen que yo hago un análisis político diferente o no, ¿no es cierto? Pero el tema es que uno hace un análisis a futuro, a veces por cuestiones históricas y por experiencia y todo, pero poco caso te hacen. Entonces puede decir, bueno, de qué vale hacer todo ese tipo de análisis y después no se ve o se dan los resultados malos o buenos que uno augura, pero bueno, eso pasó, sí, pasó. Yo creo que tenés razón. Yo vine acá y dije cómo iba a ser el tema de los de ajustes. Incluso yo me acuerdo que dije qué era lo que, para que este modelo económico cerrara, qué era lo que iba a pasar en los próximos años en el país. Dije, bueno, este modelo cierra con un 40% entre desocupación y subocupación, porque es el modelo de la libertad de mercado, y cerraba también con represión y bueno, anunciamos lo que iban a ser los ajustes, todas las cosas, nada más. Entonces ahora también, hoy sí, bueno, eso fue una realidad. Ahora yo veo lo que se viene ahora después de esto, que ya lo anuncian todos los que tienen más o menos la misma posibilidad de analizar dos modelos diferentes. Ya saben qué es lo que se viene para consolidar este modelo en estos próximos 2 años. ¿Más aumentos? Se van a venir más aumentos, más tarifazos, es más, yo intuyo que hay una sensación, me parece a mí, ¿no es cierto?, de que la regresión es mucho más atrás que la crisis del 2001 o la crisis del 89. Creo que hay una sensación veo como la crisis del 76, ¿no es cierto?, donde la crisis social trajo como consecuencia una situación violenta en el país, y luego de eso irrumpe la dictadura y se genera todo un proceso. Entonces yo estoy viendo que si no se cambia, si no se hace todo lo necesario para cambiar y dirigir la economía a lo social, estamos en riesgo de que la gente tome decisiones que nos lleven a una situación de violencia. No con el mismo fin del 70 y pico. No con el mismo fin, pero a esa situación de violencia. Entonces, bueno, es necesario que se cambien, que se dirija la política económica más a lo social y no a las corporaciones económicas, que los réditos de una política económica ya vayan más dirigidos al campo de lo social y no a los sectores de poder económico. Lamento decirte que no da la sensación que va para ese lado. No, si vos mirás los anuncios, ¿no es cierto?, es una cosa. Si mirás los anuncios es una cosa. Mira la realidad. Pero si mirás la realidad es otra. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una cosa que es importante en la composición social de la Argentina, que es diferente a muchos otros países. Nosotros tenemos una franja de clase media que es importantísima. Esa clase media ascendente, se produce la ascensión de esa clase media siempre después de los gobiernos populares, y se produce la restricción o el estrechamiento de esa clase media siempre en los gobiernos que son neoliberales. Entonces nosotros estamos asistiendo ahora a un proceso de achique de la clase media
que todavía no ha todavía no ha bajado lo que tiene que bajar, o sea, lo que yo creo que va a bajar la clase media en su poder adquisitivo, la clase trabajadora en sus derechos, también en su poder adquisitivo. Entonces, si este plan económico no toma un rumbo en el campo de lo social, va a terminar agrandándose esa brecha entre los que menos tienen y los que más tienen, y eso pone en riesgo la clase media, que ya está en riesgo, porque ya está en detrimento los ingresos de toda la clase media. Entonces, sí, bueno, eso genera un clima de violencia que no es aconsejable. Por eso yo creo que la dirigencia política va a estirar a fondo lo máximo posible en defensa de sus pensamientos, de sus teorías económicas, de sus teorías sociales, pero a la larga va a tener que estabilizarse para que no se llegue a esta situación. Russo, y si es así, ¿por qué la gente votó a Macri si estaba bien con Cristina? No es que la gente quería un cambio. A ver, convengamos que lo decidió en elecciones y votó un cambio. Yo creo que la gente no está un cambio, pero de conducción, de dirigencia. Estaba, como lo sabés, lo he escuchado decir en todos los métodos, estaba harta de una forma de gobernar. Pero esa forma de gobernar se cambia, pero lo más grave es que se cambia el fondo, ¿no es cierto? Se cambia el modelo, ¿no es cierto? Entonces la gente apoya un cambio de forma, pero no le dijeron cuál era la reforma de fondo, el cambio de fondo. Cuando si le hubieran dicho que el cambio de fondo atentaba contra los intereses de la clase trabajadora y de la clase media, no sé cómo hubiera ido. Esta elección no la tiene que tomar como una elección de medio término, por eso hay que ser prudente en muchas, desde los medios, desde la dirigencia política, hay que ser prudente muchas veces en las cosas que se dicen. Acá lo que se está en estas elecciones de medio término no cambian, no van a cambiar ni al presidente, ni al gobernador, ni al intendente. Lo único que hacen es darle una herramienta al presidente para que siga ejecutando de forma, para que tenga apoyo en las cámaras para seguir ejecutando su política, ¿no es cierto? Que eso es lo que está solicitando el gobierno en estas elecciones. Y desde la oposición se está planteando el no darle esa posibilidad para que este plan de ajuste, esta política económica que se empezó a desarrollar cuando asume Macri, se cambia de modelo, que no se sigan agudizando en el futuro, ¿no es cierto? Pero es una elección de medio término, no va a cambiar. Macri va a ser presidente hasta el 2019, para beneplácito de quienes apoyan la política neoliberal en Argentina y para preocupación de los que no apoyamos ese modelo económico. Vidal va a seguir siendo gobernador por 2 años más y Ostoy va a seguir siendo intendente por 2 años más. Nada de eso va a cambiar. Eso no está en el juego hoy, las gestiones. Lo que está en juego es decir, bueno, en el orden local el control de las gestiones y el cambio de gestión, la posibilidad de que haya un cambio en la gestión y el apoyo de una mayoría o por lo menos una estabilidad en el Consejo General donde se pueda debatir para que no sean ni para la sociedad traumáticos estos 2 años de gobierno. En la provincia pasa lo mismo y en la nación pasa lo mismo. Russo, ¿cómo se explica, vos vas a saber hacerlo seguramente, que haya mucha gente que lo votó a Macri porque dijo que no iba a haber ajuste, que se iba, bueno, lo que se dijo en aquel debate no lo voy a enumerar porque son muchas cosas. Pasa el tiempo, 2 años, muchas de esas cosas no se hizo, no se cumplió, y la gente lo vuelve a votar ahora. O sea, hace 2 años apoyó propuestas de un gobierno que no las hizo en su mayoría y ahora vuelve a apostar por ese gobierno, aún no cumpliendo con lo que prometió y porque ese votante apoyó en aquel momento. Claro, bueno, porque le da una posibilidad, digamos, tiene la esperanza de que esos cambios se produzcan, ¿no es cierto? Entonces tiene la posibilidad de darle
el apoyo, ¿no es cierto? Pero hay una razón que es fundamental, hay un papel preponderante que se juega, que hace que se mantenga esa posición, que es la cobertura mediática, y aparte hay una cuestión que maneja muy bien el oficialismo, que es el tema de la comunicación y del marketing. Vos, si vos te pones a analizar, decís, bueno, vos me ves un montón de anuncios, aún en la propaganda, en la publicidad de campaña, de todos los dirigentes. O sea, ves anuncios de convocatorias a la unidad y a que sigamos construyendo juntos, pero es un discurso vacío, totalmente de contenido, ¿no es cierto? Por otro lado, vos estás viendo que decir, bueno, es más aún, anuncian que van a agudizar un ajuste, ¿no es cierto? Y el marketing hace que la gente no comprenda que está en contra de ese ajuste, pero sin embargo lo va a votar igual. ¿Entendés? No es fácil manejarlo ni explicarlo. Son fenómenos políticos, sociales, que ocurren en determinado momento. Hay que reconocerle al gobierno. Por otro lado, vos tenés que, en contraposición a eso, también instalado por los medios muy fuertemente, tenés un problema de la acusación de corrupción de todo lo anterior, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo que, te voy a remontar a años de la historia, San Martín fue acusado de corrupción, por decirte, Moreno fue acusado de corrupción, Irigoyen fue acusado de corrupción por los propios radicales en el año 30, Perón fue acusado de corrupción, este desarrollista que mandó a votar Perón desde la Procuración también fue acusado de corrupción, y yo te cité esos 4 casos y terminó siendo, después de 100 años, San Martín el padre de la patria, Moreno un prócer argentino, Irigoyen un líder nacional y popular reconocido, ¿no es cierto? Perón terminó siendo un líder también nacional y popular reconocido, todos acusados de corrupción, ¿no es cierto? Cuando llega la hora de probar, las pruebas no existen, no están. Los procesos se terminan en un poder judicial muy oscuro y muy cuestionado hoy en Argentina, pero ya es tarde. Entonces todo esto tiene que pasar. Ahora ya, a partir del 10 de diciembre del próximo año, cuando asuman las nuevas autoridades y se recompongan, se integren todas las cámaras, el gobierno nacional ya no puede plantear durante estos 2 años el discurso de la herencia recibida. O sea, se tiene que dar cuenta de las situaciones económicas, políticas y sociales reales por las que está atravesando el país. Lo tendría que haber dicho antes, ¿no? Esperar al 10 de diciembre. Bueno, pero va a tener que... Hoy hace 2 años que se viene planteando desde el gobierno nacional la responsabilidad de todo lo ha actuado, ¿no es cierto?, en ajuste, en materia de pérdida de derechos, en un montón de cosas. Se está planteando decir, bueno, la base es la herencia recibida, la responsabilidad es del gobierno anterior. Ya pasando estos 2 años, integrando el otro gobierno, que posiblemente si gana las elecciones no va a tener que plantear tampoco el tema, perdimos las elecciones, por eso no podemos cambiar nada, se va a tener que cambiar. Y si no se cambia, entonces, bueno, va a empezar la sociedad argentina a recomponer algunas cuestiones. Y dentro de la sociedad argentina, actores principales, ¿no es cierto?, como es el peronismo. Yo siempre digo que la Argentina tiene 2 cosas que no la tiene otro país. Primero, tener los 4 climas, tener un país muy rico y todo. Y segundo, otra de las cosas que tiene importante en la Argentina es el peronismo, que cada vez que otro hunde al país en una crisis, viene el peronismo y lo salva, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, lo que pasa es que tendrían que hacernos más fácil a los peronistas la salvación de esas crisis, como la del 89, como la del 2001, como la del 2003, o sea, porque después tarda mucho un país en recomponerse.
tarda mucho. Imagino gente de Cambiemos viéndote por la tele, por Facebook, escuchándote por la radio, diciendo, no, es al revés, Russo. Es al revés. Yo a las pruebas me remito. A ver, salimos, y no me voy a criticar al gobierno de Alfonsín porque no hay muchas cosas que rescatar del gobierno de Alfonsín. Pero Alfonsín, pobre, no pudo terminar su gobierno por una crisis económica. Y si vamos al gobierno de la Alianza, también, ojo, que ahí también yo rescato de que en nombre del peronismo y en representación del peronismo durante toda la década del 90 ejerció el gobierno un modelo exactamente igual que este, neoliberal, lo hizo en representación del peronismo. Por eso digo que tenemos que tener cuidado, los argentinos no aprendemos a ver una cosa, los grandes grupos económicos, ¿qué hacen? Tienen la habilidad de gobernar a través de representantes de los partidos políticos. Menem fue un excelente representante y en su gestión de gobierno lo demostró de un modelo neoliberal durante toda la década del 90 que nos llevó a la crisis del 2001, porque no creamos que de la Rúa generó la crisis del 2001, no, la crisis ya venía gestándose de 10 años de menemismo. Se tardó después de la crisis de 2001 y critiquemos las formas, que nos guste, que no nos guste, pero desde la crisis del 2001 a llegar a cuando asume Macri en el 2015, los indicadores no son como los pinta el gobierno, ¿no es cierto? Por eso lo que yo escuchaba en una entrevista de la presidenta cuando plantea el tema de los antecedentes que presentó este gobierno en los organismos multinacionales para obtener crédito, tenía que decir lo mismo que vos tenés que rendir cuenta cuando vas a sacar plata a un banco. Claro. Así que tenés trabajo, que tenés todo eso. Bueno, ese fue el país que presentó y que certificó Cambiemos afuera para poder endeudarnos en 100.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Pues si no, nadie le crédito a un país que está fundido. ¿No es cierto? Entonces, eso de la herencia recibida sirve como una exposición marketinera para justificar estos 2 años de gobierno. Pero ojo, que a partir del 10 de diciembre ya la justificación no es la herencia recibida, porque la herencia recibida no está. Y cuando volvíamos para terminar con el tema de la corrupción, yo te ponía estos ejemplos de que hay gente que son próceres hoy y que fueron acusados. Es permanentemente los grupos de poder económico concentrado. A lo largo de la historia argentina, la única razón que tuvieron para cuestionar las políticas populares, nacionales y populares, fue la corrupción. No hubo otra forma, no hubo otro cuestionamiento, porque los resultados siempre fueron buenos. Entonces, cuando los resultados son buenos, ¿qué es lo que tenés que hacer? Acusar la corrupción. Russo, ¿y en el ámbito local, cómo ves? No, mira, yo en el ámbito local no quiero opinar mucho por cuestiones que están a la vista. Si yo no participo de esta elección, es más, no es que no participo como militante, contribuyo, trabajo, voy, veo gente que he ido a ver gente para que acompañe la lista de Unidad Ciudadana en el orden local, pero la campaña la tienen que hacer ellos, ¿no es cierto? Tienen que hacer ellos, son chicos jóvenes que están muy consustanciados y tienen muchas posibilidades de crecimiento y están capacitados para cumplir una función, que es lo más importante. Entonces son ellos los que tienen que hacer esa campaña y tener lograr la instalación social para ejercer su función. Y aparte, para lo que se viene, porque en esto sí yo voy a participar muy fuertemente, que es en el tema de la unidad del peronismo como única posibilidad de darle un corte definitivo a este neoliberalismo en el gobierno en el 2019. Pero va a ser eso una cuestión que se va a dar a nivel en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden local. La normalización y la unificación del movimiento nacional y popular, que hoy está diseminado y está atomizado por cuestiones personales
y por cuestiones de forma, y tenemos que de una vez por todas darnos cuenta que tenemos que trabajar en limar todas esas cuestiones de forma, porque si no resolvemos las cuestiones, perdemos en las cuestiones de fondo, que son estas. Perdemos una elección, perdemos la administración, y eso termina en que todo el conjunto de la sociedad pierde derechos, relega posibilidades económicas, y bueno, esto es lo que hay que plantearse después de estas elecciones. Usted dijo eso, que se tiene que unir a nivel local, si no... O sea, se tiene que unir a nivel nacional porque, Sí. a ver, acá un concejal más, un concejal menos no cambia la historia del país, ¿no es cierto? Ni una gobernación más. Acá lo que va a cambiar la historia del país es lograr recuperar el gobierno para llevar adelante lo que se planteó, lo que falta hacer de un proyecto de consolidación, de liberación definitiva, de dependencia definitiva en el 2019. A ver, acá uno no pretende que el gobierno cambie su concepción económica, ni su acción, ni su política económica en el país. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser respetuoso de la voluntad popular y de la democracia. Acá hubo un 51% que dijo: nosotros queremos que nos gobierne Macri con este plan económico. Que se lo hayan cambiado desde el marketing, de la publicidad, le hayan cambiado las cosas y no hayan cumplido con lo que prometieron, es harina otro costal. Pero uno no puede irrumpir para decir vamos a cambiar este plan económico, no, porque el pueblo votó para que este plan que lleva Macri adelante lo lleve Macri, ¿no es cierto?, que administre Macri. Lo que uno puede hacer es decir, bueno, ponerle un freno, a decir, bueno, no, cuando avanzás sobre los derechos, cuando avanzás sobre la Constitución, cuando avanzás sobre un montón de cosas, decir, bueno, ponerle un freno. Está bien, ¿no es cierto? Eso se puede hacer y eso es lo que está en juego en esta elección. Pero la aspiración del peronismo, te estoy diciendo, no del pejotismo, de la aspiración del peronismo es lograr el gobierno en el 2019 para cambiar el plan económico, que es lo fundamental. Russo, muchas gracias por haber venido, Russo. No, gracias a vos y bueno, espero que el domingo cumplan todos con el deber cívico y ustedes con el trabajo que tienen que hacer, que es bastante importante. Ya lo creo, ya lo creo. Lo vamos a hacer con gusto porque es una fecha para mí festiva. Cada vez que se va a votar, sí, yo me pongo muy contento. Sí, es un día que uno lo vive, o sea, por lo menos los que participamos y nos gusta la política, son días importantes que uno los vive con intensidad. Russo, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.